para mí innovación es buscar respuesta a problemas nuevos. No exactamente hacer algo nuevo, algo que no se haya probado nunca antes, porque sí, sino buscar soluciones para los problemas actuales que van surgiendo en el marco de la docencia. Para mí la educación es un proceso conectado con la sociedad y la sociedad está en un continuo dinamismo, en una continua creación de nuevos retos, de nuevas ideas, de nuevas perspectivas. Nuestros alumnos reúnen todas esas ideas, esos conceptos y se integran dentro del proceso educativo. Así que para mí la innovación es, ante esos retos que plantea la sociedad y a los que nuestros alumnos están tan sensibilizados, es buscar perspectivas para hacerles frente desde las aulas. Bien, pues hay una primera contradicción en el propio hecho de la palabra innovación. Si uno busca en la RAE la definición primaria, sería algo que aporta novedad, que aporta un cambio en cualquier elemento o área de conocimiento. En una segunda acepción, curiosamente, significa un producto que se coloca en el mercado. Entonces, en ese sentido, yo empiezo siendo crítico con algo que a priori se toma de lo que podríamos llamar un capitalismo cognitivo, es decir, una medida de baremación de la calidad de la enseñanza que en cierta manera está trastocada. Innovación sería cambiar, educativamente hablando, modelos y pautas que vayan a un beneficio colectivo de la educación, pero en ningún caso educación e innovación debería ser mercado. Por lo tanto, ahí tenemos una primera pauta que desde el punto de vista institucional yo creo que es uno de los responsables de que a lo mejor esto se entienda de la manera que no es. Si tengo que explicar qué entiendo por innovación, quizá necesito empezar diciendo qué es lo que no entiendo por innovación ahora mismo, ¿no? Porque últimamente, por lo que yo percibo, hay una asimilación de la idea de innovación con emprendimiento o con utilizar desaforadamente los últimos inventos tecnológicos que se nos pongan al alcance. Y no es algo, ninguna de estas dos líneas, que formaran parte de la idea que yo pudiera tener de innovación. De hecho, casi me molestan, incluso la idea de asimilar emprendimiento e innovación me molesta, ¿no? Entonces, dejando claro que ya intento que esas dos líneas no participen de lo que yo puedo poner en marcha como innovación, porque sí que creo que la innovación es, bueno, debe ser leitmotiv en toda práctica docente, pero claro, no de esta manera. Entonces, yo más bien entiendo que innovar es innovarse, ¿no? O sea, repensarte cada vez como docente, repensar esa actividad que lleva a cabo con el alumnado y de alguna manera pues incorporar los descubrimientos que una va haciendo a lo largo de los años, ¿no? Para mí lo que se entiende por innovar pues es introducir un cambio en lo que suele venir haciendo en las clases. ¿Cómo se hace ese cambio o qué es lo que supone ese cambio? Pues para mí innovar es un proceso en el que tienes que, de alguna manera, plantearte una serie de preguntas. O sea, no puedes dar las clases sin pensar ¿por qué voy a hacer esto y para qué lo voy a hacer? Entonces siempre ese proceso comienza, digamos, estudiando las necesidades que puede haber y sobre todo desde donde parte desde el alumnado. Entonces siempre hay una búsqueda en ellos sobre sus propias necesidades, es decir, que siempre se innova tratando de que lo que enseñes sea lo más útil, lo más significativo para ellos y que tenga un sentido para ellos, porque muchas veces lo que observamos es que los profesores terminan en un bucle donde, bueno, pues se sienten cómodos haciendo las cosas de una determinada manera, ya aprendida, y pues muchas veces no son lo suficientemente receptivos a las necesidades de los alumnos que tienen, y por eso el concepto de innovación tiene que ir muy ligado a ese cambio, porque es un cambio continuo. Todos los años los alumnos son diferentes, hay cambios en la sociedad
que trastoca la visión que tienen ellos o la forma que se tiene sobre la enseñanza o las necesidades que requiere un momento determinado en una situación determinada. Entonces siempre tienes que estar continuamente planteándote la idoneidad que tiene tu docencia en el momento actual. Ya llevamos innovando muchos años, en principio estaba un poco orientada hacia la calidad, ahora parece que a las nuevas tecnologías, pero realmente la innovación es todo aquello que nos satisface plenamente en aspectos que, pues, en el que nos vemos condicionados en el entorno social. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, el uso de webs, de blogs, de los smartphones, el audiovisual, pues son el lenguaje que hoy utilizamos como medio de comunicación. No podemos omitir tener en cuenta en el aula este tipo de lenguaje. Es un lenguaje con el que los alumnos están muy familiarizados y componen su día a día. De hecho, si damos un paso más adelante y los introducimos en el uso de ese tipo de lenguaje, pues se sienten en su salsa. Entre mi alumnado, el concepto de innovación y la idea primera con la que se acercan tiene mucho que ver con la utilización de los aparatos tecnológicos y las herramientas de último modelo o de última aparición en el mercado. Y es una cuestión que me preocupa porque cuando entendemos la innovación docente en nuestro ámbito educativo y fundamentalmente en la universidad, a veces se queda en segundo plano la parte conceptual que siempre reside en el aprendizaje y en el manejo, gestión y diálogo de los conceptos y de los elementos educativos. En este sentido, parece ser que en la universidad, que es mi ámbito específico, nos vemos impregnados por una gran cantidad de aparatos y de herramientas tecnológicas que van apareciendo en un mercado de consumo y de producción de nuevas tecnologías y que, en cierto modo, por las lógicas que este mismo mercado va generando, nos conduce a una casi obligación de tener que utilizarlo e integrarlo en nuestras dinámicas de aprendizaje. Y evidentemente siempre la cuestión artística, por su propia naturaleza, está abierta y se impregna de todo lo que rodea y con lo que convive el ser humano en su entorno. Sin embargo, encontrándonos en la universidad y en un ámbito donde principalmente nos preocupamos por la reflexión y nos preocupamos por nuestro aprendizaje crítico de nuestro entorno y de cómo dar respuesta al entorno, considero muy importante que nuestros estudiantes no se queden en esa parte instantánea y casi automática que nos ofrecen las nuevas tecnologías como una estimulación muy evidente y a veces superficial de los temas y de los elementos que queremos manejar. Mi concepto de innovación está asociado a la participación que tuve en el programa de innovación docente llevado a cabo por el Colegio de Montserrat de Barcelona, del que formaba parte el Colegio Sagrado Corazón de Sevilla, en el que impartí clase durante el curso 2010-2011. Entonces, estos colegios son pioneros en la implantación de las inteligencias múltiples formuladas por Howard Gardner. Dentro de mi docencia, en la que yo pude dar clase de educación plástica y visual, y no solo de ella, sino de proyecto integrado, que es una asignatura que por su carácter flexible y abierto pudimos realizar una adaptación curricular y la orientamos a la expresión plástica. Mis alumnas de primero de bachillerato proyectaron una serie de actividades donde el eje vertebrador giraba en torno a la aproximación del arte y la expresión plástica a un nivel de educación primaria. Más allá de la innovación como un valor en sí, yo plantearía el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas redes de comunicación desde un enfoque crítico. Creo que aunque las redes de comunicación establecen una comunicación mucho más fluida y más inmediata, no podemos olvidar, bueno, y esto por supuesto ayuda a que nuestro trabajo llegue más lejos, a que se visibilice y a que tenga una repercusión en el medio social, ¿no? Pero no podemos olvidar que estas redes y estos nuevos medios también son monopolios de pocas empresas y que condicionan nuestra forma de comunicar. Creo que hoy en día prima más la red como un medio de consumo, donde se establece el consumo más allá que
un medio donde compartir, donde comunicarnos de manera horizontal y un medio educativo, ¿no? Donde acceder a la cultura de una manera libre, que es lo que más nos interesaría desde el contexto de la educación. Creo que los métodos de enseñanza tradicionales, transmisivos, o sea, los métodos unidireccionales, son impositivos, creo, más en una educación donde se rompan las jerarquías entre profesorado y alumnado. Aunque este discurso a veces no es tan innovador, ¿no? Y tiene más de 30 años, pero creo que la innovación tiene siempre que ir por este camino. Creo que la educación como un método de empoderamiento, un método bajo valores que esté relacionado con valores colaborativos, de horizontalidad y democráticos. Más en línea con las pedagogías críticas, la educomunicación, la pedagogía expandida, las pedagogías performativas. Bueno, creo que desgraciadamente en muchos contextos educativos todavía siguen siendo herederos de una educación del siglo XIX y eso creo que no se cambia solamente con la inclusión de nuevos medios, ¿no? De nuevas tecnologías. Creo que tiene que haber un cómo, porque si no puede que no establezcan un cambio de paradigma educativo. En mi caso concreto, yo estoy desarrollando ahora mismo un proyecto a gran escala sobre los aprendizajes informales en el aula, que es la propuesta que yo hago en el aula dentro de la innovación. ¿En qué consisten los aprendizajes informales? Esencialmente en que los alumnos tienen una formación, en mi caso musical, previa, adquirida fuera del aula, de una manera espontánea, de una manera natural, de una manera autodidacta y totalmente antiacadémica, fuera de lo académico. Bueno, tradicionalmente mi línea de investigación ha trabajado en arte, ética y educación y llevo ya 15 años de docencia, con lo cual bueno, hay una cierta trayectoria en ello. De hecho, en este patio que estamos hay una de las últimas o penúltimas acciones en esta línea, ¿no? A nivel docente, en los trabajos que se realizan en las asignaturas que imparto son cuestiones relacionadas con arte, pero siempre hay un planteamiento de conexiones con valores sociales, es decir, siempre hay una reflexión sobre cuestiones que afectan al arte, por ejemplo, desde la política, desde la economía, desde la religión, desde aspectos socioculturales que no podemos obviarlos desde el punto de vista de un aspecto de pensamiento crítico, que es una de las cuestiones fundamentales. Recuerdo concretamente un proyecto de innovación en el que proponíamos el uso de estrategias narrativas audiovisuales, creativas, como forma de autoevaluación para el aprendizaje del alumnado y que los profesores se sorprendían no ya de la satisfacción solo del alumnado, ¿no? Sino de los resultados que apreciaban en esos materiales. Utilizar no ya una metodología, pero sí unos métodos, como por ejemplo que el alumno se autoevalúe de una manera creativa haciendo un audiovisual, utilizar los métodos, sí que ayuda a que ya vayan viendo cómo afloran determinadas cosas que a lo mejor de otra manera no aflorarían. Yo empecé a reflexionar sobre todo el tema de las competencias en los nuevos planes y demás, y había un montón de digamos, de indicios que hablaban sobre cuestiones que no tenían solo que ver con lo musical, sino también pues con competencias a nivel organizativo, del espíritu emprendedor, de toma de decisiones, de trabajo colaborativo y demás. Entonces se me ocurrió que era una buena idea que todos los aprendizajes que se estaban dando en clase con el alumnado infantil, pues de alguna manera se podía reflejar en una especie de espectáculo de performance, así, y que además de manera transversal o de manera directa se podían trabajar una serie de competencias recogidas dentro del plan de estudio, pues estas que he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las chicas? Porque casi todas eran chicas, excepto 2 alumnos. Lo que hicieron fue encargarse a través de una serie de comisiones del montaje de esta performance. Pues había una comisión para darle publicidad en las redes sociales, había otra comisión que se organizaba de todo el aspecto, digamos, organizativo, de espacios,
de horas, etcétera. Había otra comisión que era de publicidad, ya no en redes sociales, sino a través de cartelería, etcétera, etcétera, y demás. Y entonces, pues con los aprendizajes musicales que habían adquirido durante el curso, pues se montó y la verdad que para ellos fue una experiencia súper bonita que recuerdan con mucho cariño. Este año estábamos llevando a cabo en el aula la intervención con códigos QR. Los códigos QR es algo que vemos mucho cotidianamente, incluso la publicidad hace uso de ellos para vincularnos a páginas web, para captar nuestra atención. Para leer un código QR es necesario un dispositivo móvil con el que captarlo y leer ese código. Bueno, pues el código QR en sí no es un fin innovador, pero sí es un medio para que desarrollen su creatividad. El desarrollo de esta creatividad en el contexto de las artes visuales y plásticas, que es la asignatura que llevamos a cabo. Entonces, una de las actividades es la del código QR, otra de las actividades es la actividad curatorial en el aula, el curator como el comisario de arte, el que selecciona artistas y obras en torno a un eje central. Entonces, es importante que tengan conexión con el mundo de la cultura, con cómo funciona el mundo de la cultura y que se pongan en el papel, ¿por qué no?, de un comisario de arte. Entonces, con esta actividad curatorial han partido de un ejercicio de autorretratos creativos en el que todos pues presentaban uno o varios autorretratos y finalmente han tenido que encontrar un hilo conductor en un discurso que a ellos les atañe personalmente. Este discurso lo han construido mediante un texto y las imágenes de sus compañeros son las que construyen este propio discurso. Bueno, pues desde el museo lo que hemos querido es trabajar con la universidad, pero con la Facultad de Educación precisamente para trabajar con los alumnos que son los futuros maestros de primaria. Nosotros tenemos un programa de formación del profesorado y entonces nos ha interesado empezar desde el principio, ¿no?, desde la base, que ellos entiendan o tengan en cuenta, consideren el museo como un entorno alternativo de aprendizaje y que por lo menos tengan una introducción a distintas estrategias o formas de trabajar con el arte, con el museo, con las colecciones, con el edificio, etc. Entonces, a partir de ahí, pues llevamos ya unos años trabajando una serie de visitas de los alumnos al museo, en los que se les da un pequeño muestrario, una pequeña visita. No podemos pretender que los alumnos luego, como maestros, hagan algo si ellos previamente pues no lo han experimentado, entonces un poquito ese es el objetivo. El primer año hicimos directamente las visitas, entonces ya era una introducción, era todo de golpe. Luego más adelante lo que hemos hecho es una charla previamente en clase para presentar el museo, un poco el enfoque que llevamos, etcétera, y luego van en pequeños grupos. Yo creo que son clases de 60, 70 alumnos, pues el museo no permite tanto y para trabajar en grupo unas 20 personas. Entonces van llegando al museo, son visitas de 1 hora y media o así, en lo que para empezar se les familiariza con el museo, con el espacio, se trabajan desde las normas del museo, que entiendan que los tienen que incluir en una institución cultural, los alumnos se tienen que comportar de cierta manera, qué se espera de ellos, etcétera. Se les da pautas, ideas, actividades que pueden hacer para introducir ese tipo de normas como clave para una visita o como clave para el trabajo luego en el aula, etcétera. Y luego lo que hacemos es trabajar 1, 2 obras como máximo y nos paramos un rato, ¿no? Se trata de que aprendamos también a observar con tranquilidad, a pararnos hoy en día que estamos bombardeados de imágenes y esto es una muestra más, pararse y tranquilamente darse tiempo para observar, para explorar una obra de arte, para interpretarla, para descubrirla. En este sentido, por ejemplo, consideraría la experiencia de educación que he tenido en el museo y que me interesa especialmente. Al respecto, mi posición con respecto al museo es la de considerarlo como un agente muy importante en la gestión, en la difusión, pero también en la gestión de los discursos del arte para nuestra sociedad, porque se ha convertido, se ha consolidado como una figura de la política cultural muy destacada en nuestro entorno urbano. Los propios museos, he detectado, se suman a estas tendencias y nuevas corrientes de innovación docente, integrando nuevas patentes y nuevas aportaciones tecnológicas para el trabajo tanto de la plástica, del audiovisual y del sonido, por ejemplo, con nuestros compañeros de música.
y he experimentado en una experiencia aún reciente, de hace apenas un año, en el Centro Pompidou, por ejemplo, que supuso un trabajo de campo para mi primer trabajo doctoral, y detecté que había todo un montaje de un proyecto educativo donde se consideraba con especial importancia el software informático vinculado al trabajo sonoro que los estudiantes iban a realizar. Mis alumnas, la vía de acceso que emplearon, la vía de acceso motivadora para transmitir esos conocimientos respecto a la figura del malagueño Pablo Picasso, fue una realización de un audiovisual que fue un Draw My Life, donde sintetizaron de manera magistral la vida de Pablo Picasso, del pintor. Tuvo una proyección real, como he comentado, y posteriormente a la proyección se distribuyó el aula de tal manera que se generaron cuatro grandes grupos, que a través del juego de la oca seguimos aproximándonos a la vida de Pablo Picasso. Entonces se plantea una práctica en grupo donde comenzamos por una dinámica de creación de un guión colectivo de acciones artísticas. Se hace hincapié en que sea una acción artística, por esto está relacionado con el mundo de la performance, y se hace hincapié en el aspecto procesual, en la relación con lo cotidiano, la relación con la vida y la relación también con los nuevos medios, ¿no? Para empezar con esta dinámica de creación colectiva se establecen los contextos, los conceptos que se pueden tratar y las personas que pueden participar, los roles diferentes. Y bueno, por último, las piezas que van creando, se van encajando de esta manera, finalmente las comparten en un espacio blog que tenemos, donde desde el principio de la asignatura se han ido compartiendo todos los materiales y que sirve como una extensión de la clase, ¿no? En ella se puede participar a través de comentarios, se puede añadir material y no solamente se cuelgan los contenidos, sino actividades que tienen que ver en la ciudad con el tema de la asignatura, ¿no? Con las artes plásticas.